Adolf Hitler fue uno de los dictadores más poderosos y notorios del siglo XX. Aprovechó la crisis económica, el descontento popular y las luchas políticas de Alemania para tomar el poder absoluto. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis ocuparon gran parte de Europa en pocos años. El virulento antisemitismo de Hitler impulsó el exterminio de unos 6 millones de judíos junto con otras víctimas del Holocausto. En abril de 1945, cuando la guerra se volvió contra él, se suicidó en un búnker de Berlín. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo austríaco cercano a la frontera austro-alemana. Luego de ser rechazado en la Academia de Bellas Artes de Viena, en 1913 se mudó a Múnich, en el estado alemán de Baviera. Después de luchar en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado con la Cruz de Hierro que usó hasta el fin de sus días. De regreso a Múnich, a fines de 1918, Hitler se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, abandonó el ejército y encaró su propia campaña política. A fines de 1921, rechazando las exigencias del Tratado de Versalles, pasó a liderar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como Partido Nazi. En la noche del 8 de noviembre de 1923, miembros del partido nazi liderados por Adolf Hitler se enfrentaron a tiros con la policía en el centro de Múnich. Aunque Hitler huyó, poco tiempo después fue arrestado junto a otros líderes rebeldes. El fallido intento de golpe de Estado lo erigió como figura nacional y héroe del nacionalismo de derecha. Juzgado por traición, Hitler fue sentenciado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió 9 meses de arresto. En 1932 se enfrentó a Paul von Hindenburg en elecciones presidenciales y perdió con el 36.8% de los votos. Sin embargo, con un gobierno sumido en el caos y la sucesión de 3 cancilleres que no lograron restablecer el control, Hitler fue finalmente nombrado canciller. En marzo de 1933, el Parlamento le otorgó plenos poderes y pocos meses después se estableció el partido nazi como único brazo político de Alemania. A principios de 1934, Hitler retiró a Alemania de la Liga de las Naciones y encaró un plan de conquista territorial. En junio, durante la infame Noche de los Cuchillos Largos, asesinó a cientos de miembros de su propio partido. 2 meses después, con la muerte de Hindenburg, la presidencia y la cancillería se unificaron para dejar a Hitler como único comandante de las Fuerzas Armadas. En marzo de 1936, contra el consejo de sus generales, Hitler ordenó a las tropas alemanas que volvieran a ocupar la desmilitarizada orilla izquierda del Rin. Durante los siguientes 2 años, Alemania cerró alianzas con Italia y Japón, anexó Austria, se movió contra Checoslovaquia y firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana a Polonia, comenzó la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1942, con las derrotas en El Alamein y Stalingrado, la marea de la guerra se volvió contra Alemania. Hitler comenzó a estar cada vez más enfermo, aislado y dependiente de los fármacos. En enero de 1945, se ocultó en un búnker bajo la Cancillería en Berlín. En la madrugada del 29 de abril, acorralado en el Führerbunker, Hitler se casó con Eva Braun, su compañera durante los últimos 10 años. Un día después, ambos se suicidaron. Hitler se pegó un tiro en la sien derecha y su esposa ingirió una cápsula de cianuro. Sus cuerpos fueron quemados según instrucciones de Hitler.
Son muchos los historiadores que ponen en duda la versión oficial del suicidio. Teorías alternativas plantean una fuga a Sudamérica, en donde habría vivido varias décadas hasta el día de su muerte.